Abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Aunque hoy estamos iniciando el asunto de la Semana Santa y hay mucha enseñanza sobre la obra del Señor Jesús, hemos estado siguiendo estudios y pasajes del libro de Génesis y vamos a continuar meditando en la palabra del Señor en este libro. Génesis capítulo 4, del versículo 16, del 16 hasta el final, versículo 26. Les invito a que nos pongamos un momentito en pie, hermanos. Vamos a estar un ratito sentados y vamos a leer, hermanos, de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Estamos en Génesis capítulo 4, del 16 al 26. Y en forma alternada, la palabra del Señor dice así: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad al nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí otras mujeres, el nombre de la madre Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Nama. Y dijo a estas mujeres, Ada y Sila: oí mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matará con herida, y un joven con golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo a su mujer, la cual dio a su hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de él, enviará a él a quien haya ahí. Juntos, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En esta posición, por favor, oremos una vez más por el mensaje de la palabra del Señor. Hermano Elías, por favor, diríjanos. Nos mande sus bendiciones, Padre poderoso, y nos dé licencia de aprender de su santísima palabra para poner en práctica en nuestras vidas. Y también le pido, Señor, que vea por todos aquellos que están sufriendo por hambre, que están sufriendo por guerras, que están sufriendo enfermedades, Padre Santísimo. Le pido que ponga su mano poderosa sobre todos ellos y sobre todos los hogares de todos los hermanos que están unidos a él. En su santa congregación, te pido también, Padre Santo, que ponga la palabra precisa en la boca del pastor para que nos llene el corazón y la pongamos en práctica en lo que viene de la semana. Señor, sabemos que no somos merecedores de nada, pero se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El libro de Génesis es un libro que ha estado bajo la mirada de mucha gente a través de la historia para criticarlo, para ponerlo en evidencia, para poder hacer notar ciertas cosas que tal vez no van de acuerdo con la manera de pensar del mundo, que no van de acuerdo conforme a la ciencia. Y el libro de Génesis es un libro espiritual, no es un libro científico, no es un libro que hable acerca de cómo se van dando las cosas desde el punto de vista de la naturaleza o de cómo el hombre lo entiende,
sino es un libro espiritual por el cual Dios lo estableció, Dios lo dio a través de Moisés. Moisés lo escribió en el monte Sinaí. Moisés escribió los 5 libros de la Torá, como le llaman los judíos, es decir, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés cuando estaba en el desierto, vagando los 40 años. Dios le dio toda esa revelación. Y el libro de Génesis debe ser entendido desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista científico. Y además no es un libro que siga cierta cronología. El capítulo 1 sí va siguiendo paso a paso el día 1, día 2, día 3, día 4, hasta el día 7. Pero después, a partir del capítulo 2 de Génesis, no sigue la cronología. No dice, bueno, en este año pasó esto, y luego en el siguiente año esto, y luego sigue así, y de una manera así sistemática. No es de esa manera, ¿sí? ¿Cómo aparecieron las esposas para Caín y luego más adelante para Sed y se formó la familia? Bueno, esto no lo va diciendo así en forma cronológica. Aparecieron porque aparecieron, y Dios lo está mencionando de esta manera, porque el punto de vista de Dios es que veamos más la enseñanza espiritual, que veamos la relación con Dios y que nos demos cuenta acerca del serio problema del hombre. El título del mensaje de esta mañana es La familia en picada, la familia en picada, la familia que va hacia abajo, que va hacia su propia ruina, hacia su propia destrucción. Comenzó con el problema en el jardín del Edén y ahora se sigue extendiendo como una onda expansiva. El problema del pecado sigue afectando al ser humano. Y por lo tanto, debemos de tomar en cuenta la enseñanza espiritual, la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las doctrinas importantes, y que de seguro lo han visto ya en la escuela dominical, es que la Biblia es autoritativa. Creemos en que la Biblia es la revelación de Dios y que debemos de creerla completamente. La Biblia es infalible e inerrante. No tiene fallas, no tiene errores en el sentido correcto de la palabra de Dios. Si en un momento dado encontramos un error en nuestra Biblia, no es porque Dios haya cometido un error. Es un error de tipografía, es un error de copiado, pero no es un error que realmente haya ocurrido en la palabra de Dios. La Biblia es inerrante y eso significa que no hay error. A través de la historia ha habido suposiciones, ha habido incluso hasta leyendas en relación con el libro de Génesis que no debemos de creer. Y por favor vayamos a primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Veamos lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque los judíos tenían ciertas leyendas, cierta manera de pensar, y muchas veces contraria a lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice de la siguiente manera: desecha. Pablo le está escribiendo a Timoteo que es uno de los pastores, es un pastor para la iglesia de Éfeso, y dice el apóstol Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas, las fábulas mundanas. Profanas es lo mundano, lo secular. Desecha esas fábulas. Las fábulas no aparecen en la Biblia más que una sola vez. Hay una sola fábula. ¿Qué son las fábulas? Son las narraciones donde los objetos inanimados o los animales hablan. Esa es una fábula. Y trae una enseñanza moralista, pero no una enseñanza espiritual. La única fábula que aparece en la Biblia está en el libro de Jueces, donde los árboles hablan. Es la única vez. Pero la Biblia dice: no hagas caso a las fábulas. Y los judíos tienen muchas fábulas. Los judíos creyeron, o los judíos establecieron a través del tiempo ciertas fábulas sobre el libro de Génesis. Y por ahí, hermanos, tal vez usted ha escuchado que aparte de Eva hubo otra mujer, ¿sí? Según una leyenda, Dios creó al hombre y a la mujer del polvo. Es una leyenda. Y a esa mujer se le llamó Lilith.
Y esa mujer no fue una buena esposa para Adán. Según la leyenda, era una esposa rebelde, era una esposa feminista, era una esposa del siglo XXI. Bueno, así es la leyenda. Perdón, hermanos, perdón que tenga que decir eso, pero es que así es la leyenda. Incluso las feministas la toman en consideración. Pero es una leyenda, nunca existió Lilith, pero así lo dice la leyenda. Y según la leyenda, Lilith, que fue una mala esposa para Adán, fue desechada por Dios y Dios creó ahora de la costilla de Adán, como lo dice el relato bíblico, sacó una nueva mujer, sacó a Eva, y entonces Lilith estaba tan enojada que se convirtió en serpiente y fue contra Eva para hacerla caer y echar a perder el matrimonio y toda la relación con Dios. Esa es una leyenda. Eso no lo dice la Biblia. Pero por eso dice el apóstol Pablo, desecha las fábulas. No creemos en leyendas. No creemos en las historias de los pueblos. En los pueblos hablan acerca de muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. En los pueblos dicen, el diablo es un charro negro con un caballo que se pone en las esquinas y sale a medianoche. Eso no existe, hermanos. Eso no es verdad. Es una simple leyenda. ¿Han escuchado eso? ¿Del diablo como un charro negro? ¿Sí? Bueno, ¿dónde dice la Biblia que el diablo es así? Debemos de creer en la autoridad de la palabra de Dios. Y lo mismo ocurre con la esposa de Caín. Hay una leyenda judía, los judíos dicen por ahí, usted lo puede ver hasta en el internet, que hubo una esposa para Caín y esa esposa se llamó Calmana, con K de kilo, Calmana. Bueno, la Biblia no menciona el nombre de la esposa de Caín. Y hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo pudo haber Caín encontrado a su esposa si solamente eran Adán, Eva, Caín y Abel? ¿De dónde surgió la esposa? Eso no es ningún problema, hermanos. Hay que ver el contexto. Una manera de estudiar la Biblia siempre es ver el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que dice la Biblia antes o después de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 16, dice de la siguiente manera, veamos nuestras Biblias, capítulo 4, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Después de que mató a su hermano Abel, salió fuera del hogar de Adán y Eva y se fue a otra tierra y dice que se fue a la tierra de Nod. La palabra Nod significa errante, vagabundo, a la tierra de los vagabundos. Se fue a vagar, se fue a estar errante porque Dios lo hizo que fuera así por causa de haber asesinado a su hermano. Ahora, dice en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer. A ver, ¿en dónde encontró a su mujer? En la tierra de Nod. Bueno, los judíos dicen, a lo mejor había otra familia aparte de Adán y Eva y por eso encontró a su esposa. No, hermanos, no. Eso es no estudiar correctamente la Biblia. Hay que ver lo que dice antes y después. Vamos al capítulo 5 de Génesis, allá adelantito. Y ya lo vimos la semana pasada. Y dice en el versículo 4, capítulo 5, versículo 4 del libro de Génesis, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró ¿qué cosa? Hijos e hijas. En ese momento, para este momento de la historia, para este momento de la humanidad, Dios permitió y no solamente permitió, hasta bendijo el matrimonio de Adán y Eva y bendijo la reproducción humana. De tal manera que en este momento se podían casar entre hermanos.
Por favor, vayamos a lo que dice Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, para que veamos esta situación. Génesis capítulo 1, el versículo 28. Dice de la siguiente manera, Génesis 1, 28. Y los bendijo, noten la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, los bendijo Dios y ahora viene el mandato, fructificad y multiplicaos y ¿qué cosa más? Llenad la tierra. ¿Cómo iban a llenar la tierra? Bueno, Adán y Eva iban a tener sus hijos. ¿Y los hijos qué? Pues tenían que casarse. ¿Cómo iban a llenar la tierra? ¿Y cómo se iban a casar en ese momento cuando no había otras familias más que la de Adán y Eva? Pues entre hermanos. En ese momento Dios sí permitió que se casaran entre hermanos. Ahora, ¿usted conoce la historia de Abraham? A ver, levanten la mano los que conocen la historia de Abraham. Abraham, por favor, el padre de la nación judía. ¿Cómo se llamó, hermanos, la esposa de Abraham? Sara. O Sarai. Sara o Sarai. Muy bien. ¿Qué relación familiar había entre Sara y Abraham o Abraham y Sara? Eran medios hermanos. Todavía en la época de Abraham se podían casar así. Ahora, ¿qué relación había entre Jacob y Rebeca? ¿Qué relación familiar había? Pregunta bíblica. A ver, hermanos, eran primos directos. Eran primos directos porque Rebeca y Labán eran hermanos. Y Rebeca fue la mamá de Jacob y Labán fue el padre de Rebeca. Entonces eran primos. Hoy ya no se permite porque Dios estableció a partir de la ley establecida en el Sinaí, en la ley levítica, ahora ya no se pueden casar entre familiares porque no es correcto, porque ya hay suficientes familias. Hace años, el hermano Cirilo, el pastor de la iglesia de Coayuca, me habló por teléfono y me dice, hermano, ¿qué podemos hacer con un matrimonio entre primos? Pues no se debe llevar a cabo. Si usted se quiere casar con su primo, con su prima, pues ya no es correcto, porque ahora ya hay tanta humanidad. Cásese con una china, una japonesa, con una argentina, con lo que sea, pero ya no entre primos ni entre familiares directos. Ahora, déjenme preguntarles, o mejor dicho, hacerles una pregunta más todavía. ¿Qué relación había entre los padres de Moisés y Aarón? ¿Qué relación familiar había? ¿Sabe cómo se llamaba la mamá de Aarón y de Moisés? Se llamaba Jocabet y su papá se llamaba Amram. Ahora, ¿qué relación familiar había? Pues nada menos que Jocabet era la tía y Amram era el sobrino. Ahora ya no. Ahora no puede ser así. Ni entre hermanos, ni entre primos, ni entre tíos y sobrinos. Ahora ya no. Si usted está pensando casarse con su prima, consulte con su pastor. No consulte con su médico, ahora consulte con su pastor. Porque no, bíblicamente ya no es correcto. Pero es que, pastor, es que yo quiero mucho a mi prima o mi primo. Pues lo siento mucho, la Biblia no dice esto. La Biblia ya no te está aprobando, no es lo correcto. Hay varios pueblos, fíjese bien, hermanos, en nuestro país, aquí en México, hay varios pueblos que tienen un serio problema médico. En el estado de Puebla hay una ciudad en donde a través de la historia de ese pueblo se han casado entre familiares. Ahora tienen problemas médicos fuertes, problemas en su propia sangre. Porque ya no es correcto, ¿sí? Ya no es correcto casarse de esa manera. Entonces, cuando leemos el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 17, que dice que Adán conoció a su mujer, ¿quién era su mujer? Pues su hermana. En ese momento sí Dios lo estaba permitiendo, pero ahora ya no, ahora ya es diferente. Ahora hay que tomar en consideración esto, porque la Biblia lo establece, ya no hay
ya no tiene que haber relaciones matrimoniales entre familiares directos. Porque Dios ya lo estableció de una manera bien especificada en su palabra. Así es que hay que tomar en consideración eso. Entonces, ¿quién era la esposa de Caín? Su hermana, y se acabó. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Que los judíos digan que se llamaba tal o cual, eso no nos interesa. Lo cierto es que se casó. Pero aquí entonces viene un serio problema. Lo que nos está mencionando el pasaje bíblico en relación con Caín es que la familia está yendo en picada. La familia está yendo hacia su propia destrucción porque, número uno, Caín fue rebelde a Dios. Fue un hombre duro de corazón. Veamos lo que el pecado llega a ser en un momento dado. Era la primera familia de la tierra y sin embargo aquí ya la dureza del corazón estaba en el corazón del hombre. Veamos por favor capítulo 4, regresemos a Génesis capítulo 4. Veamos en el versículo 9, por favor, capítulo 4 y versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Y miren la contestación insolente. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿qué actitud tan insolente de parte de Caín de hablarle así a Dios? Pero ¿qué está demostrando Caín? La negrura de su corazón, la dureza de su corazón. Un corazón que ha sido afectado terriblemente por el pecado. Caín no fue sensible a la voz de Dios, cosa contraria con Abel. Abel sabía que él era un pecador, pero va buscando a Dios y ofrece lo mejor del sacrificio porque reconoce la necesidad de Dios, cosa que no ocurre con Caín. Y Caín no le importa la vida espiritual, no le importa el adorar a Dios, no le importa a Dios. Quiere vivir su propia vida, quiere hacer lo que quiere, ¿sí? La canción favorita para Caín es A mi manera. ¿Sí? A mi manera. Y también será nuestra canción favorita, hermanos. ¿No será nuestra canción también favorita? ¿Sí? Y Caín no le importó a Dios. Fíjense bien, ahora, veamos lo que dice, lo que ocurre. Dice en el versículo 10, estamos viendo el contexto, por favor, estamos viendo el contexto. Versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, veamos la sentencia de Dios hacia Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra, errante. Por eso es que la palabra not que aparece en el versículo 16 significa errante. Porque así iba a ser la vida de Caín. Iba a dar de un lado para otro. Él no iba a sembrar, él no iba a ser un ganadero, él simplemente iba a ser un vagabundo en el mundo. Y luego dice Caín en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14, y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién lo iba a encontrar en la tierra? Pues otro de sus hermanos. Y otro de sus hermanos podría decir, mataste a mi hermano Abel, pues ahora te va a tocar a ti. ¿No ha habido venganzas entre la misma familia? ¿No han sabido ustedes de historias negras de esas de películas de terror, hermanos, que son una tremenda realidad donde entre las mismas familias, entre los mismos hermanos se matan? Pues eso iba a ocurrir aquí, hermanos. Un hermano de Abel, de Caín, lo iba a poder encontrar en el camino y iba a decir, tú mataste a mi hermano. No, pues ahora te va a tocar ahí, a ti. ¿Qué hizo el Señor para proteger a Caín? Le colocó una marca. ¿Qué marca fue? No sabemos. No sabemos si le puso el 666, pero la cosa es que le puso una marca.
Veamos por favor lo que dice el texto. Vamos al texto, ¿sí? Dice en el versículo 15, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Dónde le puso la señal? ¿Quién sabe? ¿En la frente? ¿En la mano? ¿En el brazo? ¿Quién sabe? La cosa es que le puso una señal. Para que cualquiera que viera a Caín dijera, no, yo no puedo matar a este hombre. No lo puedo matar porque tiene la protección de Dios. Fíjense bien, aún a pesar de lo malo que era Caín y del desafío que le hizo a Dios, sin embargo, Dios lo estaba protegiendo con esa señal. Porque cualquiera podía encontrarlo y acabar con su vida. Pero Dios dijo que no. Sin embargo, Caín, en toda la narración que vemos en el capítulo 4, no tiene el deseo de buscar a Dios. Simplemente él anda vagando por el mundo, quiere vivir su vida, quiere hacer las cosas que él quiere y empieza a formar su familia, pero esa familia va hacia abajo. Fijémonos, hermanos, los descendientes de Caín. Dice de la siguiente manera, a partir del versículo 17 en adelante. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo se llamó la primera ciudad de la Biblia? Enoc, como el nombre de su hijo Enoc. Hay 2 Enoc aquí en el Génesis. El Enoc que aparece aquí como hijo de Caín y el Enoc que es el descendiente de Set. Y vea usted por favor en el capítulo, vamos al capítulo 5, por favor, capítulo 5, versículo 21. Bueno, vamos a ver el versículo 19 y luego nos pasamos al 21. Primero el 19 y luego el 21. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc, pero vea usted que es diferente. No confunda este Enoc con el Enoc de Caín. O sea, hubo dos personas con el mismo nombre. El Enoc, hijo de Caín, y el Enoc, que era hijo de Jared, pero de la descendencia de Set. Ahora, versículo 21. Versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Era el padre de Matusalén. ¿Quién Matusalén? El hombre que vivió más años en toda la tierra. 969 años. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Y caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué ocurrió con este Enoc? Desapareció. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? ¿A dónde creen que se fue, hermanos, Enoc? Se fue al cielo, Este es un ejemplo del rapto. Este es un ejemplo bíblico de alguien que vive en una relación correcta con Dios y que Dios se lo lleva. 2 hombres en todo el Antiguo Testamento no vieron la muerte. Pregunta bíblica, ¿quiénes fueron? Elías y Enoc. Y son ejemplos del rapto. Así va a ocurrir. Algunos hermanos no van a morir porque va a venir Cristo y se los va a llevar. Otros vamos a ir a la tumba, pero otros no. Y ese es un ejemplo. Este Enoc era descendiente de Set, pero el otro Enoc, el primer Enoc que era familia de Caín, o era el hijo de Caín, este hombre, al igual que su padre, no buscó a Dios, no le interesaba a Dios. ¿Qué les interesaba más? Las cosas del mundo. Veamos por favor, regresando otra vez al capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera, versículo 18, y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí, y ahí viene el título del mensaje. Familia en caída, familia en picada, familia que va al desastre.
Aquí aparece el primer hombre que tiene 2 mujeres. ¿Cuál es el hombre en el Antiguo Testamento que tuvo más mujeres que cualquiera? Salomón. A ver, nuevamente, con las preguntas bíblicas. Ahora, muchas preguntas bíblicas. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000, hermanos, 1000. Fíjense, qué tremendo, hermanos. Pero ¿en dónde comenzó el problema de tener tantas mujeres? Aquí con Lamet. Ahora, ¿qué sucedió con Salomón? ¿Le fue bien? Dice la Biblia, ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 11, que sus mujeres lo desviaron del camino de Dios, lo desviaron. Lo hicieron caer en la idolatría. ¿Sí? Entonces, aquí viene el serio problema. El matrimonio va en picada, el matrimonio va en una situación crítica porque no hay una correcta relación con Dios. Dios estableció el matrimonio para poder vivir felices, pero en comunión con nuestro Dios, en caminar correctamente con Dios. El Salmo 127, versículo 1, que lo hemos estado repitiendo muchas veces, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está en el centro de nuestra familia, no importa que tengamos todos los millones del mundo, todas las comodidades, todas las cosas a nuestro favor. Si Dios no está con nosotros, seremos igual como Caín, errantes en este mundo. Tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida para que nos vaya bien. Si queremos ser felices, vivir gozosos, vivir en armonía, de tener un propósito en nuestro mundo, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Y es lo que no ocurrió con Caín y toda su descendencia. Lamec llegó al punto de desafiar a Dios. ¿Cómo lo desafió? Vayamos al capítulo 2, por favor, de Génesis. Génesis capítulo 2. Dice en el versículo 24, ahí está el desafío de Lamec. Veamos, hermanos, el contexto. Versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Dice de la siguiente manera: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, serán un solo, ¿qué puedo decir? Una sola sociedad, una sola unión conyugal, y nada más. Pero ¿qué dijo Lamec? A mí no me interesa lo que diga Dios. Yo voy a tener las mujeres que quiera. Y tuvo 2. Y ahora sí aparecen los nombres de sus mujeres. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo se llamaron esas 2 esposas? Dice en el versículo 22, no, perdón, versículo 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el del nombre de la otra fue Sila. ¿De qué religión era Lamec, hermanos? ¿De qué era? Dice que la religión del diablo. No, hermanos, él era un mormón. Aquí comienza de los matrimonios múltiples, ¿sí? Los mormones no tuvieron ese problema de la poligamia. Claro, ahora más adelante, a través de la historia de los mormones, se dividieron porque hubo mormones que dijeron: no, estamos mal. No, estamos mal. Hay 2 grupos de mormones: los que creen en la poligamia y los que creen en la monogamia. Pero aquí está el primer mormón, hermanos. Y no sé si a lo mejor sea también bautista, porque también hay bautistas que tienen varias mujeres. ¿Sí? ¿Sí? Aquí en la iglesia, hermanos, en la triste historia de nuestra iglesia, han aparecido hermanos que han tenido 2 mujeres. Y no les quiero decir los nombres, hermanos, porque es confesión pastoral. Pero tristemente han aparecido así. ¿Y para dónde va el matrimonio de esa naturaleza? Pues va en picada. El diablo siempre va a querer destruir nuestra vida familiar, nuestro matrimonio, quiere destruir a nuestros hijos. No olvidemos, hermanos, lo que dice el Señor Jesús del diablo
ahí en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y ¿qué cosa? Y destruir. ¿Y dónde pone la mirada el diablo? Lo pone en dos instituciones establecidas por Dios. Quiere destruir un hogar y quiere destruir una iglesia cristiana, una iglesia que teme y ama a Dios, que le adora. ¿Por qué? Porque son las dos instituciones divinas. La iglesia fue comprada por Cristo en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Y Dios estableció el matrimonio. Así es que el diablo está enojado con el matrimonio, con el hogar, y está enojado con la iglesia. Por eso nos quiere destruir. Por eso es que tenemos tantos problemas. Ahora, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios que como iglesia tenemos problemas, porque eso quiere decir que el diablo sabe quiénes somos. Hijos de Dios, que le amamos y que seguimos su camino. Y si usted tiene problemas en su familia y ve situaciones críticas, es porque el diablo quiere destruirle. Pero no hay más que afianzarse a nuestro Dios, de poner la mirada en Él. Pero aquí comienza, hermanos, aquí comienza ese matrimonio en picada. A Lamec se le hizo muy fácil. Ahora, veamos el orgullo tan tremendo de Lamec. Dice en el versículo 23, fíjense bien, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Aquí está el primer poeta, porque lo dice en forma poética. Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Es decir, si Dios dijo que cualquiera que matare a Caín sería vengado 7 veces, pues conmigo va a ser peor. Lo que dijo Dios está bien, pero yo eso voy a ser peor. Porque a mí me les van a pagar. O sea, ahí está el orgullo, ahí está el desafío de Lamec. Un doble desafío. 1, no hacer caso a la institución del matrimonio. 2, el ser un hombre vengativo, orgulloso, pedante, nefasto. Porque no le importó a Dios, no le importó a Dios. La narración de la familia de Caín llega hasta aquí. Y aparece otra vez en el capítulo 6, pero para la destrucción. Se acabó la familia de Caín. ¿Dónde se acabó? En el diluvio. Ya no hay más descendientes de Caín. En este momento, hermanos, todos nosotros somos descendientes de Noé, ¿sí o no? Todos. Porque toda la humanidad fue barrida, fue muerta en el diluvio. Y quedó Noé con sus 3 hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Y no olvidemos que esos 3 hijos de Noé tenían sus esposas. Y de ahí surgió toda otra vez la humanidad. Así es que nosotros venimos de Noé, pero no de Caín. No hay nadie de nosotros que pertenezca a él. Que somos orgullosos, sí, pero no somos de Caín. Entonces, hermanos, qué situación tan crítica para la vida de este hombre. Ahora, por favor, veamos lo que dice el libro de los jueces. Por favor, vayamos al libro de los jueces. Tal vez usted diga, no hay ninguna relación entre Génesis y jueces, pero vamos a ver esto, por favor. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de jueces. Y dice el versículo 10. Estamos en Jueces capítulo 2 y versículo 10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Y toda aquella generación, es decir, la generación de Josué y de los ancianos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y miren lo que dice aquí el texto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, para entender el libro de jueces,
hay que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto otra vez? El libro de Josué. Termina Josué su ministerio. Josué muere a los 110 años. Y después llega la generación de los ancianos que toman el lugar de Josué para dirigir a Israel cuando ya están en la tierra de Canaán. Josué se encargó de repartirles la tierra de Canaán, consiguió la victoria por parte de Dios de darles a cada tribu su heredad. Muere Josué y luego vienen los ancianos. Y después de los ancianos, esa generación muere y viene una tercera generación. Pero esa tercera generación ya no le importó a Dios. Es lo que está diciendo el texto. Esa generación ya no le tomó en cuenta la dirección de Dios. La tercera generación. Ahora, fíjense bien. Josué, vamos a ponerlo así, es el papá. Los ancianos vienen siendo los hijos. Y la tercera generación, ¿qué son? Los nietos. ¿Qué nos da a entender Jueces y qué nos da a entender la genealogía de Caín? Que cuando no buscamos a Dios, nosotros como padres, nuestros hijos no lo van a buscar, y menos los nietos. Menos los nietos. Porque no les va a interesar. Va a decir, mi papá ni nos llevaba a la iglesia. Mi abuelito sí iba, sí, mi abuelito sí se convirtió, iba a la iglesia bautista Príncipe de Paz de Neza, pero pues ya mi papá ya no, ya no, y así es que pues yo soy nieto y ya ni me interesa. Cuando no se le busca a Dios con todo el corazón, no nos damos cuenta que hacemos daño a la generación que viene. Si nosotros como padres no somos fieles a Dios y le damos el lugar a Él, afectamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos van a afectar a los nietos, peor. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Y un día, y eso va a ser lo doloroso, que cuando estemos en la presencia del Señor veamos a nuestros nietos perdidos y bajo el juicio de Dios. Porque no pusimos atención nosotros. Luego decimos, hermano, ¿para qué voy a la iglesia? No, va a predicar el pastor y ni me gusta. Ahí en la iglesia hay un montón de problemas y yo no quiero involucrarme. Hay un hermano que ni siquiera me saluda y ya por eso ya ni voy. Cada vez que tenemos ese tipo de actitudes negativas, no solamente nos afectamos a nuestros hijos y más afectamos a nuestros nietos. Y no nos estamos dando cuenta. Y por eso es que Caín, en su desafío hacia Dios, no se dio cuenta que estaba afectando a sus hijos y estaba afectando a sus nietos, de tal manera que llegó Lamed. Cuando llegó Lamed, hizo un desastre en su vida matrimonial. Miren qué problema. Así es que, hermanos, no debemos pensar solamente en nosotros. Debemos pensar en los que vienen más adelante de nuestra misma línea genealógica. ¿Qué va a ser de nuestro hijo? ¿Qué va a ser de nuestro nieto? ¿Oramos por ellos, hermanos? ¿Oramos por nuestros hijos? ¿Oramos por nuestros nietos? ¿Deseamos que Dios los alcance con su salvación? ¿O nos da igual, hermanos? ¿O decimos, bueno, yo ya soy salvo y pues ya estoy libre, ya tengo mi pase para ir al cielo? Pero este fue el problema de Caín. La única manera, hermanos, la única manera de poder resolver esta situación es hacer lo mismo que hizo Josué. ¿Qué hizo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Tenemos que esforzarnos para hacer que nuestra familia vaya en el camino de Dios, para que ellos conozcan al Señor y luego lo transmitan a su siguiente generación y de esa manera lleguemos a experimentar de la gracia de Dios juntos. Porque no hay otra manera. Otra vez el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es parte de nuestra vida familiar, de nuestra vida como hogar, entonces, hermanos, no solamente nos perjudicamos a nosotros, perjudicamos a los que vienen. De nuestra misma sangre.
No estamos hablando de otros hermanos, estamos hablando de los vecinos, estamos hablando de nuestra propia sangre. Imagínense que un nieto nos llega a decir allá en la eternidad, abuelito, abuelita, ¿por qué no me hablaste de Cristo? Ay, hijito, pues es que no tenía tiempo. Ay, hijito, es que me daba pena. Ay, hijito, es que yo quería que tú siguieras tu vida. Pues sí, pero todo perdido. Imagínense qué serio problema. Pero es el problema de Caín. Caín que no le dio el lugar a Dios. Ahora, dice el Señor Jesucristo, y lo sabemos muy bien, Mateo 6:33. Busca primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Hasta ahí nada más. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué tenemos que buscar con todo nuestro corazón? El reino de Dios. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, para que Dios nos saque triunfantes, para que vayamos de generación en generación viendo la grandeza de Dios y experimentando de sus bendiciones. Ahora, por favor, veamos el Salmo 128, por favor. Hay un detallito muy especial, hermanos, aquí en el Salmo 128. ¿Sí sabe dónde está el libro de los Salmos, verdad, hermanos? Está entre Mateo y Marcos. No. Bueno, ok. Les digo esto porque, hermanos, para que despertemos. Estamos en Salmo 128. Fíjense bien, hermanos, los últimos versículos, el 5 y el 6. Vamos a leer todos juntos. Todos juntos. Salmo 128, 5 y 6, por favor. Dice de la siguiente manera. Todos juntos. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Versículo 6 dice, y veas qué cosa, a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Los nietos, que mis nietos los puedan ver gozosos, felices en el camino de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que darle más lugar a Dios, darle más lugar a la oración y a buscar a Dios que al internet, que al celular, que a la televisión, que al Netflix y todo ese tipo de cosas que nos distraen para buscar más a Dios. ¿Queremos que les vaya bien a nuestros hijos, sí o no, hermanos? A ver, levante su mano. Levante sus manos los que quieren ver a sus hijos bien. Ok. Ahora sus nietos, levanten sus manos. Pues hay que venir a la oración, hermanos. ¿Sí o no? ¿No tenemos que orar por ellos? ¿No tenemos que orar por nuestros hijos y por nuestros nietos? Hay que venir a la oración. Nos quedamos viendo el Netflix, nos quedamos viendo el celular, nos quedamos viendo el partido de fútbol, que las Chivas y que el América, quién sabe qué. Hermanos, olvídense. El único equipo, el equipo que va al cielo es el rebaño sagrado. ¿Sí? Así es que olvídense de lo demás. Así que tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Dice este texto, por favor, hermanos. Vayamos a nuestras Biblias, por favor. Estamos en Tercera de Juan, hermanos. Tercera de Juan. Versículo 4. Tercera de Juan nada más tiene un solo capítulo. Con este texto terminamos. Con este versículo terminamos. Miremos lo que dice este texto tan tremendo y tan maravilloso. Tercera de Juan, nada más el versículo 4, por favor. Dice así, todos juntos. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. No tengo mayor gozo que mis hijos anden en el camino de la verdad. Ahora, no es alterar al texto, pero no podríamos también decir, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis nietos anden en el camino de verdad. ¿No le gustaría, hermanos, que un nieto fuera un fiel creyente? Ya no digamos que sea un misionero ni un pastor o cualquier otro líder espiritual, pero que sea un buen creyente. ¿No le gustaría? Pues sí, hermano.
para que le vaya bien, para que Dios lo bendiga, para que vaya en el camino correcto, para que Dios lo sostenga, aún en medio de sus luchas y problemas y ataques, lo que sea, pero que Dios esté con él. Pues es lo que dice aquí el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cosa que no ocurrió con Caín. Entonces, hermanos, ¿nos vamos a ver en la reunión de oración o no? ¿Vamos a estar en la reunión de oración, sí o no, hermanos? Es una mona, es una mena más así, muy ligero, hermanos. Cuando estaba la hermana Mari, nos íbamos a caminar aquí por la Agua Azul. Y en la avenida que da a los cinemas Chimalhuacán, bueno, que ya no es cinema, ya es el Electra, en esa avenida, hermanos, antes de llegar hacia Pantitlán, por ahí está, bueno, por ahí adelante, está una iglesia cristiana. Es una iglesia pentecostés. Y yo le decía a la hermana Mari, le digo, ¿cómo le harán estos hermanos? ¿Cómo le hará el pastor? Porque mira, pasamos entre semana y está llena la iglesia. Nosotros vamos a la oración y somos 10, 15. Cuando llegamos a 20, no, pues ya es todo un avivamiento. Pero pasamos por ahí en 3 semanas y la iglesia siempre llena. Y le decía a la hermana María, ¿cómo le hará? ¿Les regalará despensas el pastor? ¿Les dará un cheque como el bienestar? ¿Quién sabe? La cosa es que iban un montón. Y aquí nosotros no, hermanos. Hermano, venga a la oración. No, hermano, no puedo. Venga a la oración, joven. Me voy a jugar. Venga, hermana. No, hermano, tengo demasiado trabajo. Pues por eso estamos como estamos. Y lo peor es que estamos afectando a nuestra familia. Lo peor, afectamos a nuestros hijos y vamos a afectar a nuestros nietos. Hermanos, estamos a tiempo de hacer un cambio. De no seguir la línea de Caín, no seguir la generación de Caín. De poder levantarnos y hacer de nuestras familias fuertes, temerosas de Dios, para que Dios nos bendiga. Como dijo Josué otra vez, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que así sea, hermanos, que así sea. Que Dios ponga ese sentir en nuestro corazón. Pongamos en pie, hermanos, y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Hermanos, Roberto, diríjanos, por favor.